La investigación que vamos a presentar se denomina Brecha Digital de Género y Plataformización de la Educación Matemática antes y después de la pandemia por COVID-19 en Uruguay. Uruguay integra un grupo reducido de países en Latinoamérica que ha logrado la universalización en el acceso a recursos digitales y conectividad. En gran parte gracias a las políticas impulsadas por Ceibal, que han sido sostenidas en el tiempo y que durante la pandemia han permitieron una rápida transición de lo que fue la educación presencial al modelo híbrido. Específicamente, la plataforma Schoology en Uruguay se denomina CREA y se utiliza para la enseñanza de la matemática. Esta es una plataforma de gestión de conocimientos, una LMS, que tiene mucho potencial, que permite a los docentes compartir materiales y herramientas, permite la comunicación entre los participantes y además incluso permite la integración de aplicaciones externas. Bueno, lo que respecta a la brecha digital la podemos definir como las diferencias en el acceso a las tecnologías digitales y específicamente la brecha digital de género se define como las diferencias en el uso y la apropiación de las tecnologías digitales entre mujeres y hombres. Algunos antecedentes en esta temática lo que indican o lo que han evidenciado es que existe una brecha digital de género a favor de los hombres, es decir, que en general los hombres se autoperciben más competentes y confiados en la utilización de tecnologías digitales. Entonces, el objetivo que nos planteamos en esta investigación fue analizar la brecha digital de género antes y después de la pandemia por COVID-19 en el contexto de uso de plataformas para la enseñanza de la matemática en la educación media en Uruguay. Las preguntas que guiaron esta investigación fueron: previo al COVID-19, ¿se observan brechas de género respecto al acceso a recursos digitales de la plataforma de enseñanza de la matemática Schoology? Y ¿la brecha digital de género observada aumentó o disminuyó en el periodo de pandemia en comparación con el año anterior? ¿Qué magnitud y grado de significatividad presentan las brechas digitales de género? Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional. Las técnicas estadísticas utilizadas fueron descriptivas, de dispersión, frecuencias y análisis de diferencias significativas de medias. Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS en su versión 23. El foco estuvo en la minería de datos proporcionados por Ceibal. Lo que se realizó fue estructurarlos primero en una planilla Excel y luego se la transformó para poder operacionalizar las variables que voy a mencionar a la brevedad. Se realizó un análisis de registros digitales de acceso de docentes a 4.418 cursos de matemática en el año 2019 y 2020. Y se realizó una observación del acceso y uso de herramientas y recursos digitales en la plataforma Schoology. Las 5 variables dependientes analizadas en este modelo fueron los comentarios posteados, creación de contenidos, total de me gusta, total de acciones en línea y total de días de ingreso. Una de las variables independientes seleccionada es el género, justamente para explicar las diferencias de usabilidad, y la otra variable independiente fue el año de acceso para explicar las diferencias de brechas de acceso y uso antes y durante la pandemia. Se creó además un indicador de intensidad de uso y con ese criterio se dividieron a los docentes en 2 grupos. El grupo al que se le denominó de menor uso intensivo de TIC y el grupo de mayor uso intensivo de TIC. Respecto a los resultados, pudimos observar que con los datos relevados para lo que fue el año pre-pandemia, es decir, el 2019, se evidenció que ya existía una brecha digital de uso y acceso favorable a las docentes mujeres. En lo que tiene que ver con las 5 variables dependientes, solamente una no presentó diferencias significativas, que fue creación de contenidos. Ahora, si observamos los datos relevados durante el 2020, es decir, en el año de la pandemia, lo que se evidenció fue que esta brecha que ya había sido identificada se mantuvo para ambos grupos, es decir, de mayor uso intensivo y menor uso intensivo, e incluso esta brecha a favor de las mujeres se intensificó para uno de los grupos, para el grupo de docentes de uso más intensivo. Esto fue evidenciado en 4 de las 5 variables dependientes y lo que se demostró fue que ingresaron con más frecuencia y que las variables total de acciones, comentarios posteados y creación de contenidos aumentaron significativamente en este periodo para dicho grupo.
Es decir, que en síntesis lo que se pudo constatar es que en las 5 variables seleccionadas para el estudio, la brecha a favor de las mujeres ya existente en 2019 se intensificó durante 2020 en el grupo de docentes que utilizan la plataforma con más intensidad y las mayores variabilidades se registraron en las variables total de acciones y comentarios posteados. Para comenzar a discutir un poco las principales conclusiones, bueno, lo primero a mencionar es que la pandemia por COVID-2019 impulsó el uso masivo de las plataformas web para la enseñanza en Uruguay y la región. Durante la pandemia se observó un aumento en el uso de recursos de la plataforma por parte de los docentes que supera al acceso que hacían previo a la pandemia. Estos hallazgos coinciden con estudios anteriores que indican justamente un aumento en el porcentaje de docentes que ingresan a la plataforma durante el periodo de la pandemia. Se constató además la existencia de una brecha digital de género favorable a las mujeres tanto antes como durante la pandemia, según los datos relevados en esta investigación. Y las variables analizadas mostraron diferencias significativas según el género del docente. Las docentes mujeres presentaron mayor uso intensivo en las variables creación de contenido y comentarios posteados, y durante 2020 se intensificó la brecha a favor de las mujeres en el grupo de docentes que utiliza la plataforma con mayor frecuencia. Bueno, estos resultados pueden considerarse controvertidos. ¿Por qué? Porque algunos estudios previos muestran una autopercepción negativa de las mujeres respecto a sus propias competencias digitales. Incluso otros estudios no encuentran diferencias significativas según el género. Y nuestros hallazgos confirman diferencia a favor de las mujeres, es decir, que parecería que la brecha digital de género en Uruguay difiere de patrones observados en América Latina y el resto del mundo. Una posible explicación para estas diferencias podría ser que en este estudio, en nuestra investigación, lo que se hizo fue análisis de datos de usabilidad de las plataformas, mientras que en los antecedentes, la mayoría, son investigaciones que se basan en la autopercepción de los docentes, usualmente utilizando la técnica de encuesta y en algunos casos entrevistas. Entonces, ¿qué implicancias futuras tiene esto? Bueno, creemos que este estudio aporta evidencia sobre las brechas de uso y acceso de los docentes de matemática en Uruguay antes y durante la pandemia, y por lo anteriormente mencionado se destaca la necesidad de investigaciones adicionales que aborden las brechas digitales de género en el contexto educativo, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos. Además, estos hallazgos abren nuevas interrogantes sobre la competencia digital de docentes de ambos géneros y la enseñanza de la matemática, y bueno, se sugiere profundizar en estos temas para mejorar la comprensión de las brechas digitales de género.